Hola a todos, muy buenas noches. Qué rico vernos de nuevo. Qué maravilla volver a encontrarnos. Qué fantasía poder hacerlo bajo todas estas circunstancias, a veces complejas, a veces difíciles, pero siempre mostrándonos ese factor sorpresa al que nos estamos encontrando y enfrentando en el día a día. Es un placer enorme saludarlos, así que un abrazo para el compadre Lotero, para Mónica Montoya, para Natalia, para Carlos Mario Tobón, para G. Arango, para María Mercedes. En fin, un abrazo gigante, amor al arte. Estás haciendo de verdad unas fotografías preciosas. Dora Giraldo, Eliana Vázquez, JJ Ramírez, Sergio Escobar, Natalia Posada, qué rico verte, Nati, por aquí, Evesa, saludos pues a todos ustedes. Hoy quise traer un tema muy especial y muy a propósito de ciertas cosas que ustedes van a ir escuchando en la medida en que vamos conversando, porque esto de la fuerza de la voluntad sí que constituye un factor primordial en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la fuerza de la voluntad, seguramente se vienen muchísimas cosas a la mente, seguramente llegan cosas que uno pone en discusión y que por supuesto llevan a que se genere ese movimiento mental que implica, a partir de dónde surge esa fuerza de la voluntad. Y lo primero que tenemos que identificar es que la fuerza de la voluntad es personal y absolutamente intransferible, y esa es una de las características más importantes, porque eso implica entonces que depende en gran parte de la actitud que nosotros tengamos, no solamente de los dones y talentos de los que fuimos dotados, sino también de la actitud que pongamos para poder precisamente manifestar esas aptitudes. De esta manera, entonces, cuando decimos que la voluntad es personal e intransferible, significa que cada uno de nosotros tiene la gran libertad de decidir, de tomar ese tipo de decisiones con libertad total, con entrega total, con firme y decidida aspiración, como dicen los orientales. Así que esa capacidad de decidir no es otra cosa que manejar la propia conducta. Y cada uno de nosotros, pues obviamente, tiene formas de evaluar cómo está su conducta, cómo está ese proceso en su interior, cómo decide que sus acciones se den de una manera u otra para que finalmente logremos muchas cosas válidas en este proceso de ir hacia los objetivos claros que nos hemos fijado, de tener esa meta, ese propósito tan claro que nos permita entonces economizar energía, redirigirla, ser mucho más eficientes y eficaces para así llegar a feliz término con una propuesta que hemos generado. La capacidad de decidir tiene que ver mucho con la libertad. Por eso la voluntad debe partir de la libertad. Si hay libertad para ejercer nuestra conducta, si hay libertad para ejercer nuestras acciones, realmente es allí cuando verdaderamente podemos tomar decisiones y decir que valió la pena activar esa fuerza del poder y de la voluntad, porque como dijimos, esa fuerza es única e intransferible y está seguramente asociada a la capacidad de empuje que cada uno de nosotros tenga, la motivación suficiente. Ojo a ese factor que es absolutamente clave. La motivación es básica, es fundamental, es trascendental cuando estamos hablando de la fuerza de la voluntad. La voluntad y el poder siempre nos van a permitir realizar algo con una intención absolutamente clara, y por eso es muy importante trazar un mapa de navegación, trazar unas coordenadas precisas, permitirnos que en el avance de esas coordenadas cada uno de nosotros vaya activando también su fuerza interior que le permita ir en búsqueda de ese propósito con certeza, con total certeza, sin dudas, sino simplemente fijando el objetivo claro, enfocando, poniendo la atención en algo completamente claro para que a través de esa atención cada uno de nosotros brinde lo mejor de sí y empiece a generar los movimientos necesarios para gobernar sobre todos nuestros actos. Quien gobierna sobre sus actos, entonces ha conquistado uno de esos arquetipos fundamentales. Recuerden que hablábamos en días pasados
de los 12 arquetipos fundamentales según Jung, ¿sí? Él hablaba del huérfano, el amante, el buscador, el inocente, el guerrero, el bienhechor, el destructor, el constructor, el gobernante, hago énfasis en esto, gobernar sobre nuestros actos, el mago, el sabio y el bufón. Todos esos arquetipos, entre otras cosas, están tratados ahí en el Instagram TV y están en el canal de YouTube para que de pronto ustedes los consulten, porque es una cosa bien interesante saber en qué momento y en qué arquetipo estamos habitando en determinadas circunstancias para precisamente tomar las decisiones que debemos llegar a ejecutar. Entonces, decíamos, el poder de elegir, que es el arte de la volición, precisamente volición con V, ese arte de la volición nos está diciendo que fuimos dotados de una capacidad inmensa que era la de precisamente determinar hacia qué sendero nos vamos, en qué sentido nos dirigimos y en qué sentido ponemos la mayor fuerza en nuestras inquietudes, en nuestros propósitos, en nuestros deseos, en nuestras actitudes, para de esa manera empezar a darnos cuenta que existe una especie de fuerza o de voluntad que puede ser completamente espontánea y esa está guiada por la motivación y la convicción. Eso significa el querer, las ganitas, la chispa, la dopamina, la berraquerita, el azúcar, como decía Celia Cruz, y de esa manera empezamos espontáneamente a caminar hacia adelante, recuperando esa capacidad que cada uno tiene de decir, bueno, vale la pena hacer esto, estoy convencido de que vale la pena, estoy convencido de que el esfuerzo que estoy haciendo tiene un propósito claro, vamos a llegar a una meta concreta y por supuesto que ese esfuerzo va seguramente a dar los réditos posteriormente y vamos a decir, valió entonces la pena el esfuerzo. Pero esa es una manera, digamos, espontánea. Existe otro tipo de voluntad, como se ha descrito también, que es la consciente o la que se lleva a cabo a veces por obligación, ya no tan de manera espontánea, y esa obligación pues nos lleva a actuar. Si tú no haces esto, entonces no puedes ir a... ¿sí? Y eso implica entonces que pongamos en marcha la voluntad para ejecutar aquello que nos habían puesto, para poder generar otra meta y otro propósito claro, pero sin duda pues que no tiene la misma validez, porque cuando la meta es de manera espontánea, desde la motivación y la convicción, entonces se involucra aquello que realmente nosotros queremos hacer en un momento determinado. A veces la voluntad implica ir contra la corriente. Y el mejor nadador en un momento determinado, si va contra la corriente, puede ahogarse. El que sabe asirse a un trozo de madera que está en el río, es muy probable que pueda agarrarse firmemente y salir en un momento en que la fatiga siente que lo está venciendo. Pero ir contra la voluntad a veces es muy complejo y casi que tenemos que sacar fuerzas de donde no cabrían y donde no existirían, y es entonces donde uno dice, hay un poder mucho más allá de nuestra sola participación mental y de nuestra decisión que nos lleva a ejecutar con brillantez, con fuerza, con ganas, con actitud, insisto, para no desfallecer. Y esa fuerza se llama voluntad. La fuerza de la voluntad tiene que ver mucho con el primer rayo en la ciencia de los rayos y es precisamente la que nos permite anclarnos con firmeza, con seguridad, con fuerza, con intensidad, pero insisto, con un propósito claro para poder desde allí, desde esa energía vital, proyectarnos con mucha fuerza, con mucha determinación, con mucha disciplina, con un deseo ardiente que nos permita llegar a donde queremos llegar. Y esto significa ir siempre en dirección a ese objetivo, en dirección a ese propósito y con una potencia que ni siquiera nosotros la hubiéramos sospechado en un momento determinado. Cuando ejecutamos algo desde la voluntad, muchas veces quedamos preguntándonos, wow, ¿y yo de dónde saqué toda esta fuerza para hacer lo que tenía que hacer? A veces es curioso, pero lo hacemos bajo presiones, bajo momentos en que la exigencia es mucho mayor y no necesariamente brota de manera espontánea, y generalmente bajo esas presiones, cuando logramos el objetivo, también viene el estilo de la parasimpaticotonía posterior que nos lleva a la fatiga extrema, donde decimos, wow, realicé tantísimo esfuerzo, estuve andando en primera en el carro todo el tiempo hasta que se recalentó y esto hizo que por supuesto se nos pasara una factura de cobro.
de cobro. Entonces, digamos que estar en el proceso de la búsqueda de la voluntad es también estar en el proceso de la iniciación, en la sabiduría, en el autoconocimiento, en esa necesidad de recordar quiénes somos y de que el cúmulo de conocimientos que hemos adquirido realmente también tengan un propósito y sirvan a la humanidad. Ese estado de la iniciación significa entonces que ya, digamos que nos movió un poco interiormente la cosa como para decir, despertemos la conciencia, y por eso es muy importante que empecemos para desarrollar la voluntad a cumplir tareas pequeñas inicialmente, cumplibles digo yo, porque esas tareas simples son las que nos permiten generar la autoconfianza y autovalorarnos significativamente para decir, bueno, fuimos capaces de esto, ahora viene otro propósito más alto, y precisamente cuando nos vamos colocando esos niveles cada vez increciendo, hacen que cada uno de nosotros empiece a descubrir que tiene muchísimas cosas a favor para activar esa fuerza de la voluntad. Eso implica también que para activar la voluntad nosotros tenemos que perdonar nuestros errores para trabajar un poquitico en la autoestima, en la fuerza interior, en esa confianza, pero ojo, porque esto es de doble vía. Cuando tenemos voluntad generamos confianza, pero necesitamos de la confianza para generar voluntad. Ese camino de doble vía es muy bonito y muy expedito porque es el que nos despeja el camino, y esa confianza, recuerden que viene de la fianza en el corazón, del cuarto centro, del contacto con nosotros mismos, pero también del polo a tierra, del afianzamiento. Si tú estás pisando firmemente tu territorio y encuentras que ese guerrero que salió en búsqueda de su territorio lo descubrió y lo reconoce y pisa firmemente, eso le permite impulsarse con más fuerza, con plena seguridad de que ese impulso precisamente lo va a llevar a un estado mucho más elevado. Eso implica también, por supuesto, el acto de la voluntad, un equilibrio físico, un equilibrio mental, un equilibrio emocional que cada uno de nosotros tiene que conservar. Y a través de ese equilibrio físico, emocional y mental, vamos permitiendo que también el horizonte se vaya descubriendo con mayor facilidad y podamos empezar a entender que es justo que cuando logramos por lo menos una partecita de ese propósito que nos hemos fijado, nosotros tengamos un acto de refuerzo hacia nosotros mismos. Es decir, que cada uno diga, fui capaz, esto vale la pena, tengo derecho a celebrarlo, esto es fundamental, y además alegrarse con tal magnitud y tal confianza interior que entonces digamos, definitivamente es importante generar otra meta aún más superior, porque vamos a doblegar esa capacidad de la voluntad. Por eso yo pienso que la voluntad no se genera a partir del castigo. El castigo generalmente implica a lo mejor la realización de un pequeño acto, pero no nos va a motivar para continuar en el proceso, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos. Cuando hay un refuerzo importante, la autoestima crece en la medida en que vamos llegando a esos logros. Eso es fundamental. También es muy importante la autoevaluación objetiva, es decir, reconocer, hay momentos en que nos estamos equivocando, hay momentos en que descubrimos que no vamos por el sendero correcto, hay momentos en que decimos, hey, se nos está extraviando el camino, y es allí donde cada uno tiene que hacer un alto claro en el camino, conectarse con su conciencia y con sus claros propósitos para llegar entonces a potencializar y saltar en trampolín y dar un salto infinitamente mayor. Por eso la voluntad es contraria a la depresión. Cuando ustedes sientan que los está agarrando por ahí un tintecito de depresión, lo primero que tenemos que pensar es voluntad para salir de este proceso, voluntad para iniciar un acto inmediato, no posterior, porque si lo postergo la depresión va ganando terreno, y si gana terreno esa depresión, entonces cada vez nos va minando, va disminuyendo nuestras fuerzas, va haciendo que nos perdamos en el camino y va haciendo que se pierda la autodisciplina, la autovaloración. Eso es fundamental. Para desarrollar la voluntad también es muy interesante crear un modelo inspirador. Y hoy yo les quiero traer un caso muy especial de una persona muy allegada a mi familia, que por estos días, pues digamos que nos puso a sufrir a todos. Realmente sufrimos bastante por este tiempo porque fue víctima del COVID.
y digamos que en un momento tal vez tratando de confiar en su posibilidad de defenderse de manera adecuada y tal vez haciendo el tratamiento que tenía que hacer en un momento determinado, eso fue insuficiente. Yo estoy contando entonces esta historia porque antecitos de comenzar conversé con él y le dije, autorízame a contar esta historia porque yo creo que le va a ayudar a muchos otros. Pues bien, este hombre empezó un poco para atrás en los índices de saturación, y eso ustedes saben que es un indicio de que estamos oxigenando menos, de que el cuerpo se está deteriorando, de que hay una seria amenaza a partir de esa afección por el virus que genera una respuesta desmedida. A veces la respuesta frente a la agresión es tan agresiva que lleva precisamente a que vayamos empezando a autoatacarnos, porque es como si en la calle cogieran un raterito común y mandaran el ejército con tanquetas a detenerlo, pues seguramente que lo detienen, pero el daño colateral es tan grande que puede generar cambios supremamente complejos desde el punto de vista de la fisiología. Cuando por fin lo convencí, porque esto fue realmente un acto de convencerlo a pesar de mucho, él quería esperarse a un suceso muy especial que quería vivir con su esposa, pues el cumpleaños precisamente, a pesar de toda la insistencia, yo le decía, vete ya para una clínica, vete ya para una clínica, y así pasaron 2 o 3 días que fueron cruciales en un momento determinado, y finalmente ya no aguantó más, tuvo que irse a una clínica, pero ya la saturación estaba en muy bajos números, al punto de que les confieso que a estas alturas yo no entiendo muy bien por qué como médico no lo intubaron, no llegó a una intubación. Inmediatamente llegó, le dijeron, no, usted tiene que estar en cuidados intensivos ya mismo. Y obviamente la escena que se viene inmediatamente es, Dios mío, lo van a intubar y todas las consecuencias que puede traer eso en un momento determinado. De todas formas, siempre estamos pensando cosas complejas en un momento como estos. Pero él sacó una fuerza impresionante, le dijo a la doctora, deme 2 días, doctora, deme 2 días, yo intento por mí mismo salir de esto, háganme todas las cosas que tengan que hacerme, pero no me intuben, que yo quiero demostrarme a mí mismo que puedo. Y la doctora le contestó, le doy un día. Si en un día usted no ha mejorado algo de sus índices de saturación, se va a intubar, no hay otra, ¿sí? Él acepta el reto e inmediatamente empezó con una disciplina, y por eso lo pongo aquí como un modelo inspirador, porque esto no es otra cosa que una hija clarísima de la voluntad frente a la que yo me quito de verdad el sombrero. Me impactó desde el momento en que llegó y dijo, bueno, aquí es donde empieza la lucha, aquí tengo que mostrar de qué estoy hecho, y le colocaron entonces una cámara que se llama una cámara de alto flujo, que hace una presión tremenda del oxígeno porque ya los pulmones no podían realizar su función por ellos mismos. Por supuesto empiezan a colocarle todos los medicamentos, esteroides, anticoagulantes, todas las cosas que se están usando hoy en una sala de cuidados intensivos muy compleja, pero él decide, yo voy a ser capaz y voy a ser capaz y voy a ser capaz, y empieza además la tenacidad y la fuerza del acompañamiento de una familia que día a día nos sentamos a meditar y a hacer una sanación al final de la noche, porque todos estábamos ocupados en nuestros quehaceres, pero encontrábamos sagradamente el momento en que como familia le transmitíamos, eso se llama una sanación a distancia, toda la energía suficiente para poder convencerlo y activarle su fuerza de voluntad, y esa fuerza de voluntad es las ganas, es el deseo intenso de mantenerse y de vivir. Y empezamos a hacer esas técnicas de meditación, insisto, con la voluntad de él de por medio, y eso lo resalto y lo recalco infinitamente porque fue realmente admirable lo que estaba haciendo este hombre. Pues bien, para sorpresa de la doctora, mejoró apenas un tricito, pero mejoró, y eso significó darle otra oportunidad de otro día más y otro día más y otro día más. Y en fin, que cuando le decían tiene que dormir boca abajo, el hombre dormía boca abajo, así estuviera fundido. Decía, lo más terrible es tratar de levantarse después de haber tratado de dormir una noche en esa posición, después de tantas cosas que le estaban haciendo, pero se levantaba otra vez con la fuerza, aquí tengo que seguir y tengo una motivación clara y es mis ganas de vivir, es el modelo que él tiene del padre que siempre le inculcó su voluntad, es el modelo de su esposa que siempre lo estaba acompañando, es el modelo de toda una familia que estaba allí detrás, y empezó
hacer ese tipo de ejercicios respiratorios, a colaborar con todas las indicaciones, y después cuando pasaron 2 o 3 días dijo yo tengo que empezar a hacer ejercicio físico, lo íbamos guiando, lo iban guiando sus médicos allá también, y empezó a hacer ejercicio físico. Es admirable como el propio médico, uno de los médicos tratantes, colega, amigo, gran persona, nos mandaba videos de cómo estaba progresando y de la actitud de él frente a eso. A mí me impactaba verlo tratando de marchar a pesar de una cámara de alto flujo. Esto fue realmente impresionante. Es que a mí esto me impactó demasiado, hasta que llegó un punto en que le dijeron estás saturando infinitamente mejor, tus gases arteriales han mejorado muchísimo, que son un indicio claro de cómo se está recuperando el cuerpo, y hasta que finalmente los médicos le dicen bueno, vamos a empezar a disminuir ya el alto flujo, te vamos a colocar otra cámara que ya no mete tanto flujo de oxígeno, sino que tú mismo vas a tener que hacer el esfuerzo para poder aspirar ese oxígeno y reactivar esas mucosas, esos músculos accesorios de la respiración, y empieza a hacerlo con esa voluntad. Hacía sesiones de 1 hora de ejercicio 2 o 3 veces en el día. Ustedes se imaginan lo que es hacer esto en un momento en que hay un grado de exigencia tal. Pues bien, lo logró, y hoy tengo esa feliz noticia de que ya hoy le dijeron listo, te quitamos máscara, te quitamos y solamente te vamos a dejar con la canulita de oxígeno, cosa que ya es tremendamente productiva, y aún así ya la oximetría ha mejorado sustancialmente. Ya hoy lo pasaban a cuidados especiales. Ya eso es un logro infinitamente grande, que es un modelo de inspiración para la voluntad. Por eso lo primero es honrar los valores, honrar esa fuerza, honrar el anclaje en el que crecimos, honrar todo eso que nos fue dado para generar el entendimiento y el amor, para generar definitivamente la sensación de que en ocasiones pareciera que triunfara un deseo del que posiblemente no somos conscientes y nos bloquea, pero si esa fuerza de la voluntad está detrás, cualquier tipo de bloqueo se puede vencer, y más si es en compañía. Por eso es tan importante volver a comprender ese proceso de la interdependencia, de la interrelación, de las redes de apoyo que necesitamos. Cuando le dije yo quiero contar tu historia, me dijo claro, cuéntala, porque alguien va a estar en el lugar en que yo estuve hace 10, 15 días, y con toda seguridad que va a necesitar un apoyo como este, y si esta historia le llega yo estaría feliz, y entonces también habría valido la pena todo este esfuerzo. Así que es muy importante. Ojo también, fundamental para desarrollar la voluntad, cambiar el entorno. Si yo quiero, generar la voluntad de evitar tantos gastos, pues entonces escondo la tarjeta de crédito. O si yo quiero generar la voluntad de perder unos kilos, pues escondo los chocolates. O simplemente modero o modulo el entorno para no tener la tentación que está allí puesta y evitar entonces la fatiga de la lucha. Por eso es tan importante también tener un plan B. En un momento en que sintamos que estamos desfalleciendo, para no autoflagelarnos y no autocastigarnos, contemplemos un plan B que nos facilite llegar a esa meta, a lo mejor un poco más despacio, pero siempre en el camino de ascenso. Ojo, siempre en el camino de ascenso, siempre pongámonos esa meta. Eso implica también desarrollar comprensión hacia nosotros mismos, pero implica tener una planeación clara de los objetivos que nos hemos planteado y ser realistas, porque muchas veces el reconocer nuestras propias limitaciones nos va a facilitar apoyarnos en quienes nos pueden ayudar en un momento crucial a lograr esos objetivos que nos habíamos trazado y a los que seguramente si estuviéramos solos no hubiéramos podido llegar. Que sea un motivo importante para renunciar a las excusas. No hay excusas entonces en la búsqueda de la voluntad. Conectémonos con esa fuerza del poder y la voluntad. Conectemos nuevamente con ese primer centro, con el polo a tierra, con el riñón, con la suprarrenal, con la energía ancestral, con la energía de reserva, con el honrar a quienes nos dieron la vida, porque ahí parte gran parte, volvámoslo a repetir, de la fuerza de la voluntad. Entonces, tengamos eso muy en cuenta. Cada uno tiene esa posibilidad de hacerlo. Nunca renunciemos. Aun cuando otros digan es absolutamente imposible, nos hemos demostrado muchísimas cosas que nada es imposible. No hay causas imposibles, sino hombres y mujeres incapaces. Llevémonos las manos al corazón y terminamos haciendo esta sesión con la meditación.
Respiramos lenta y profundamente, precisamente congraciándonos con esa voluntad de la respiración que también nos dice vale la pena cada segundo, cada instante, cada inspiración, para que al momento de expirar liberemos todo lo que no nos pertenece y entendamos que no podemos quedarnos atrapados en lo que nos limita, en las creencias limitantes. No vale la pena ahondar y por eso es fundamental, al contrario, despejar el camino con la voluntad y el poder para entender que cualquier cosa es perfectamente posible. Hoy, por supuesto, nuestro pensamiento semilla es la palabra voluntad y vamos a respirar profunda, lenta, rítmica y pausadamente mientras visualizamos o pronunciamos mentalmente o verbalmente esa palabra, voluntad. La voluntad que llevamos a nuestro corazón para cunar ese pensamiento semilla y ponerlo en práctica. Y por supuesto visualizando la presencia de esa voluntad en aquello que tenemos pausado por ahora en nuestras vidas. Repetimos mentalmente esa palabra, voluntad. Y en la medida en que vamos visualizando esa palabra, nos vamos contactando precisamente con la posibilidad de realizar y llevar a cabo ese objetivo, ese propósito, esa meta, ese logro que queremos obtener. De esta manera, cuando meditemos, hagámoslo al menos 20 minutos, los 2 primeros minutos centrándonos en la respiración, los 15 minutos siguientes en ese pensamiento semilla que hemos elegido y los 3 minutos finales, como al principio, tratando de concentrarnos en nuestra respiración. Muy bien, acá por supuesto el tiempo es un poco más breve por lógica. Un saludo a Paula Andrea Londoño, un saludo a Julián Gallego, a Miuve, a Ofir Ibarra, bueno, a Leti Alda, a El Paraíso de las Aves. Qué testimonio tan revelador, de verdad que para mí fue tremendamente conmovedor, además porque les confieso tenía comprometidas mis emociones porque pues es alguien demasiado llegado, es mi cuñado. Y este hombre realmente me dio una lección de vida impresionante, pero también me dieron una lección de vida todos mis hermanos y toda la familia que nos unimos en esto de querer ayudarle profundamente y sé, hoy lo puedo decir con absoluta certeza más que nunca, que cuando hay voluntades, cuando hay amor, cuando hay una intención sana y pura, es perfectamente posible lograrlo. Castri06, un saludo para ti, Marce Choice, Angisica, a Juli Martínez, Lita Roldán, un abrazo para todos, Yoli Cabreram, bueno, Lizón, César Pascual, Mónica Brasil, bueno, Paula Botero, Nana, Cata Coach, qué rico verte por aquí, Cata Coach, Pilar Pinto, Soy Artem, qué bueno saludarlos también. Es maravilloso, de verdad que nos contactemos por aquí. Marjorie, un abrazo. Bueno, ya saben ustedes, el Grupo Bule que está por aquí, me encanta. Pronto les voy a tener una noticia con el Grupo Bule, que yo sé que sí, y creo que ya saben que va a ser muy buena noticia. López, Beltrán, Liliana, qué rico, gracias doctor, vale la pena trasnochar. Infinita gratitud, nos dice Sor Delgado. Y estas experiencias de verdad que las comparto con mucho amor porque yo sé que más de uno puede estar en un proceso complejo como estos. Bueno, el abrazo para todos, nos vemos el próximo
lunes, Dios mediante. Chao, chao. Recuerden, difundamos esto y contagiemos otras cosas distintas también. Chao.